Grabando. Ya, muy bien. Entonces, le doy el más cordial saludo para la clase de hoy. Y hoy hacemos un cambio de materia, o sea, dejamos atrás lógica y conjuntos, que es la materia de las dos primeras actividades. Y ahora vamos a hacer un cambio de materia para estudiar el conjunto de números reales. ¿Ya? Un conjunto que ustedes deberían conocer desde el colegio. ¿Ya? Vamos. Ustedes saben que los números reales eh, son números de mucha índole. O sea, por ejemplo, los números naturales son números reales a su vez. Los números enteros también son números reales a su vez. Los números racionales también son números reales a su vez. Y los números irracionales también son números reales a su vez. ¿Ya? O sea, de hecho ustedes saben que los naturales están incluidos en los enteros están incluidos en los racionales, y todo eso está incluido en los reales. Y los reales y los irracionales están acá en esta especie de anillo. ¿Ah? Aquí están los irracionales, que son las cosas que no son racionales, pero sí son reales. Y entonces, los números reales son todas estas cosas que son naturales, enteros, racionales y irracionales. ¿Ok? ¿Ok, o no? ¿Algún problema con eso, no? A ustedes les machacaron 4 años con estos números. 4 años. ¿Sí? ¿Algún problema? Profe, el circulito de mal fondo ese es, y el INS, ¿eso cuáles son? ¿Este? Ujú, no, el de mal centro. ¿El de más centro? ¿Ese? No, mal centro. ¿Ese? Bueno, sí, eso. No, mira, yo te voy a decir por orden. Naturales, ¿Ya? enteros, Ujú. racionales, irracionales, reales. O sea, todo lo que Ay, está dentro es real y se va subclasificando a medida donde yo esté parado. ¿Ya? reales son todo, lo único que no son reales son los imaginarios, ¿verdad? Claro, que cosa que no sé si este curso lo va a contemplar en algún momento, pero por ahora no, por ahora no, por ahora es todo real. Ah, ya. Bueno, qué bueno. Así Ya que tanto ya, pues, espérate, que siempre se me olvida. El Q era, ¿cuál sería, por racionales. ejemplo? Por ejemplo, Uy, algún número así. Eh, Siempre me confundo con eso. los racionales son todos los que se escriben de la forma a partido en B, como una razón, ¿cachai? Por eso se llaman racionales. Ah, se puede escribir en fracción, básicamente. Tipo, eso, por ejemplo. Un tercio es un racional, ¿cachai? Menos Exacto. tres cuartos es un racional. 4 es racional, ¿por qué? Porque 4 es 8 dividido en 2, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, 7 es racional también, ¿no? Sí, 14 dividido en 2 es 7, ¿cachai? Sí, claro. Lo único que no son racionales son, por ejemplo, no sé, 4,874 así infinito. Eso no. Claro, o sea, si el desarrollo decimal no te permite escribirlo con fracción, estás jodido. No eres racional, No. eres irracional. Ah, ya. Eso era. Parece. Eso es. Porque hay algunos desarrollos decimales que admiten representación con racional, dependiendo Mm, si es que hay un periodo, exacto. semiperiodos, esas tonteras que uno hacía. Ya. Ujú. Bueno, así que eso es ahora. Entonces, vamos a trabajar dentro de números reales, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, las expresiones decimales de la forma 0 con una infinidad de nueves y un 1 con una infinidad de ceros, para, así, según lo que escribió esto, van a representar el mismo número real 1. Ok, no sé si esta sutileza nos molestará alguna vez. No lo sé. De verdad que no lo sé. ¿Ya? Processing. Ok. Entonces, de la misma razón acá dicen que un 0,1 con una infinidad de nueves se va a tomar como 0,2. Y 0,2 es un quinto, así que eso está bien. Insisto, no sé si sutilezas como esta, que vamos a tener que alguna vez decir, ah, no, pero 0,19 es mucho infinito, 0,2, no sé si alguna vez vamos a tener que entrar en esos rollos. No lo sé. Así que vamos a ir viendo, en su momento lo veremos. Ok, esto es importante. Hay una forma ilustrativa y gráfica
de representar a los números reales, que es una recta, que va de, no, cambiemos color, ahí sí, es una recta que va a lo largo de izquierda a derecha, donde en cada punto de esa recta, tengo un número real distinto, y están ordenados por la relación que uno es mayor que el otro, o el otro es menor que otro, etc. Y entonces, están ubicados en la recta real, los números reales, de una manera ordenada. ¿Ya? ¿Ok? Cosas que ustedes también saben hacer. O sea, hay un número real especial que es el 0, y hay gente que está a la derecha del 0, y hay gente que está a la izquierda del 0, ya sea los positivos o los negativos. ¿Mm? Sí, me confirman que eso también, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Sí, perfecto. Entonces, no creo que a esta altura haya alguna duda, así que voy a avanzar con tranquilidad. ¿Ya? Perfecto. Eh, Dentro de las propiedades que yo las llamaría como estructurales, ¿ah? Que le dan una estructura R, tenemos propiedades algebraicas y propiedades de orden. Después me voy a referir aparte a esa que se llama completitud. Propiedad algebraica significa qué operaciones puedo hacer entre números reales. Eso es lo que significa propiedades algebraicas. Insisto y repito, qué operaciones puedo hacer con números reales. Puedo sumar, multiplicar, asociar, distribuir, multiplicar A por 2 más B es igual a 2 por A más 2 por B, etcétera, etcétera. Eso significa operatoria algebraica. El orden, a su vez, significa decir, si tomo un real algo y otro real algo, decidir si ese es mayor que el otro, son iguales, o el otro es mayor que el primero. Eso significa operaciones algebraicas versus operaciones de orden. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Una cosa profe. una cosa es operar algebraicamente con ellos, y otra cosa es decir, hacer un orden, decir cuál es mayor o menor que el otro. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos bien hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Estamos bien hasta ahí. Yo, profe, ¿Qué cosa? acabo de entrar porque no me permitía entrar al aula. ¿Esto es contenido nuevo esta semana? Esta es la clase 3, Mary. Esta es la clase Ya, número 3. gracias. Comenzamos con la clase número 3. Ok, entonces dentro de las dentro de la operativa algebraica, tenemos la adición o suma de números reales. Entonces la adición o suma, usamos un símbolo más, el de siempre, más, donde yo tomo x y números reales, y esa expresión que está ahí es sumar x más y. O sea, sumo el real x más y esa suma la denoto como x símbolo más y. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos reales x e y la suma es otro real, esa propiedad se llama clausura cerradura. Es decir, si yo tomo reales y los sumo, no me salgo de R. O sea, al sumar reales, sigo siendo real. Eso significa la propiedad 1 de clausura. ¿Ok? ¿Se entiende qué significa? O sea, si yo sumo reales, obtengo otro real. No obtengo otra cosa que no sea real. Eso es lo que dice. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Eso es easy, ¿cierto? La multiplicación pasa lo mismo. Si yo multiplico dos números reales, donde la multiplicación se denota por un puntito que está ahí, un dat. Si yo multiplico reales, obtengo otro real. O sea, multiplicar no me salgo de R. Si yo multiplico dos reales, no obtengo una cosa que no es real. ¿Perfecto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, ya tengo dos operaciones, suma y multiplicación. Entonces, estas operaciones se pueden mezclar.
Es decir, puedo operar con multiplicaciones y adiciones, o adiciones, o sumas y multiplicaciones para más de algún número real. O sea, puedo trabajar con 4 números reales, con 3, con 5, con 7, con lo que yo se me ocurra, y mezclar las operaciones de suma y multiplicación. Bueno, cuando yo hago operaciones mezcladas con muchos números, hay ciertas propiedades que se me satisfacen, que son las que se muestran ahí. Y algunas propiedades tienen nombres parecidos a algunas propiedades que hemos visto tanto en lógica como en conjuntos. No sé si alguien se da cuenta de eso. Un trago de agua para esperar la respuesta. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la primera propiedad, que se llama asociatividad, me dice que al sumar tres números reales, puedo asociar el orden en que lo hago y el resultado es el mismo. Eso me dice la propiedad que está acá. Yo puedo asociar el orden en que yo sumo los tres números reales y el resultado es el mismo. O sea, sumo el primero con el segundo y después el resultado lo sumo al tercero. Eso es lo mismo que si sumo el segundo con el tercero y después eso se lo paso al primero, el orden es igual. La misma propiedad se satisface para la multiplicación, que es multiplicar tres cosas, lo puedo hacer en el orden que yo estime conveniente, asociando paréntesis. Entonces fíjense que lo que uno asocia son los paréntesis en este caso. Perfecto, no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Ya. Están más callados de lo normal hoy día. O sea, me equivoco. En general participan harto y ya están callados, algo pasa hoy día. Ya. Es que es muy temprano, profe. Hay sueño, hay sueño. Imagínate cómo estoy yo y tengo que hablar todo el rato. Ya. Segundo axioma. Dice que hay un real especial que se llama cero, tal que si yo le sumo cero a cualquier número, obtengo el mismo número. Es decir, cero no agrega, ni resta, ni nada al sumar a un número. Me lo deja igual. ¿Ya? Sí, Y para la multiplicación tenemos otro neutro. Ese neutro se llama el 1, tal que si yo multiplico un número real por 1, obtengo el mismo número real. Es decir, para la suma el 0 no le hace nada a un real, y para la multiplicación el 1 no le hace nada a un real. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Quizás estas cosas deben ser la fomedad absoluta para ustedes porque son cosas que las machacaron 4 años en el colegio de verdad, estas cosas. ¿Ya? Ahora, para los reales tengo una operación que, o sea, tengo un elemento a cada real. Existe otro real que se llama su inverso aditivo o inverso para la suma. Si yo tengo un real X, está el real opuesto, o sea, multiplicar por menos 1, o sea, el real menos X, tal que si yo le sumo X a ese real, obtengo el neutro, tengo 0. Por ejemplo, pregunta, ¿cuál es el inverso aditivo de un medio? ¿Qué me lo dice? Menos un medio. Excelente. ¿Cuál es el inverso aditivo de raíz de 3? Menos raíz de 3. Muy bien. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 0,4? Más 0,4. Perfecto. No hay ningún problema. ¿Cuál será el inverso de 0? No tiene, ¿Cero? porque Ah, cero. no. El mismo 0, ¿cierto? El mismo 0 es el inverso de. Perfecto. Ya. En la multiplicación también está la propiedad del inverso para la operación, pero hay una restricción importantísima, que yo no puedo tomar inverso para multiplicación para número real 0. Es decir, el inverso se define para cualquier x que no sea 0. Como el otro, ¿cuál es el inverso multiplicativo? Es el real, tal que me multiplique igual a 1.
Entonces, por ejemplo, ¿cuál será el inverso para la multiplicación de 2? Un medio. Un medio. Un medio. Magnífico. ¿Cuál será el inverso multiplicativo para un tercio? 3. 3. 3. Maravilloso. O sea, se entiende, ¿cierto? ¿Cuál será el inverso multiplicativo para menos un tercio? Menos Menos 3. 3. Menos 3, correcto. Perfecto. Entonces, usted el proceso mental es buscar el otro que me haga la multiplicación igual a 1, ¿cierto? ¿Confirman? Sí, se confirma, ¿cierto eso? Sí. Maravilloso. Ok. Las operaciones de adición y multiplicación son ambas conmutativas. Es decir, el orden en que yo multiplique o el orden en que yo sume no altera el resultado. Eso es lo que dice la operación de conmutatividad. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, según yo, pasamos, o sea, se comprende asociar, hay un neutro para cada operación, cada elemento tiene su inverso, excepto el 0, acá en la multiplicación, y la conmutatividad también se entiende. Y la distributividad es qué propiedad tengo yo al mezclar las operaciones. ¿Qué propiedad tengo al mezclar las operaciones? Entonces, esta me dice que si yo multiplico a una suma, es lo mismo que multiplicar el primero más multiplicar el segundo. Y si lo hago por la izquierda o por la derecha, lo mismo. O sea, si yo sumo una multiplicación, o sea, si yo sumo y después multiplico, es lo mismo que multiplicar, multiplicar y después sumar, sumar. Perdón, multiplicar, multiplicar, sumar, multiplicar, multiplicar, eso es. Exactamente lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí como que en la primera se dice que el por distribuye al más, y acá se dice como que el más distribuye al por. Pero el resultado, si tú lo ves, es el mismo, ¿cierto? Es Está como multiplicar uno por otro. factorizado nomás. Sí, por el mismo resultado. Claro, es lo que se llama, claro, o sea, el proceso de factorización sería como de acá, devolverse acá. Eso sería factorizar. Claro, al revés. ¿Mm? Ya, yo creo que ahí estamos bien. Consulto general. ¿Avanzo a la siguiente página? Sí o no. Sí, profe. No hay ningún problema, ¿cierto? Avancemos. Muy bien. Entonces, ustedes, si lo pensamos de una manera un poco abstracta, al conjunto de reales está dotado de dos operaciones, sumar y multiplicar. Esas operaciones satisfacen las propiedades que escribimos recién acá en la tabla. Las propiedades de su multiplicación tienen todas estas propiedades que están acá. O sea, las operaciones son asociativas, conmutativas. Cuando la mezclo distribuyen, y cada operación tiene su respectivo neutro, y en cada operación puedo encontrar el inverso correspondiente de cada elemento. Entonces, todo eso, todo ese conglomerado de propiedades respecto a estas operaciones, le da a los reales una estructura de cuerpo. Es decir, estas propiedades dotan a R de una estructura que se le llama cuerpo. Las propiedades son las que le califican a R como un cuerpo. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Sí, eso sería como una explicación, como digamos, un poquito formal. ¿Ya? Entonces, el hecho de llamarse cuerpo es que R con estas dos operaciones satisface todas estas propiedades que le dan un marco estructural. Eso se llama como un cuerpo. Es la mejor forma que se me ocurre de explicar, sin entrar en detalles, porque este curso su objetivo no es entrar en detalles de este estilo. Hay propiedades básicas que me dice que tanto el neutro de la multiplicación y el neutro de la adición, es decir, el 0 y el 1, son los únicos que satisfacen la propiedad. O sea, no hay otro elemento que haga lo mismo que el 0 para la suma, y no hay otro elemento que haga lo mismo que el 1 para la multiplicación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto.
Y una cosa que no se... que tampoco yo creo que vamos a entrar en ese detalle, que en una estructura de cuerpo, el neutro para la multiplicación y la suma, en general son distintos. O sea, tiene que ser distinto para que no se me, no entren, no entren en juego cosas que te estropean la teoría. Pero en los reales no es el caso, es decir, en los reales uno es distinto de cero. Eso, disculpen que estoy comiendo un poco un platanito para recuperar fuerzas. Continuamos. ¿Ya? Otra propiedad, que cada real X tiene su inverso aditivo, y el inverso aditivo que yo le encuentro es único, o sea, no hay otro. O sea, para cada real X hay un único elemento que me hace suma igual a 0. Cuando yo les preguntaba a ustedes, denme el inverso aditivo de 3/4, ustedes me respondían ¿qué cosa? ¿Aló? -4. No, menos de 3/4. El inverso de aditivo de 3/4 es -3/4. menos 3/4. Y no hay otro, ¿cierto? No hay otro que haga lo mismo que menos 3/4. O sea, menos 3/4 es el único real tal que sumárselo a 3/4 obtengo igual a 0. A eso se refiere la que nos decía, que que el inverso aditivo de cada número es uno solo, y lo mismo ocurre para el inverso multiplicativo. O sea, cuando tengo un real, un medio, el único que hace multiplicación igual a 1 es el 2, no hay otro. Entonces se refiere con la unicidad de los inversos para cada operación. ¿Listo? ¿Estamos bien? Muy bien, Cristina. Muy bien, Sí, gracias por profe, estamos responder. todo bien. Excelente. Así que, fíjense que de a poco esta cosa va como agarrando forma. O sea, hay propiedades estructurales y propiedades que le dan sentido a las definiciones. Ok. Acá hay un ejemplo un poquito como raro, porque me definen una operación nueva, que la llaman estrella. ¿Mm? O sea, hay una operación entre números que se llama estrella. Y la operación está definida en los números naturales. Es decir, ¿cómo la define la operación? X estrella y es X elevado a y. Entonces la pregunta es, ¿eso satisface Bueno, a vos los... te que haber entrado a estudiar con metodología, Julián. Yo lo sé. Y cuando Disculpa ahí que te muteé. ¿Ya? Bro, tenía... Sí, ya lo muteé. Listo. Entonces la pregunta satisfará axioma de asociatividad. O sea, ocurrirá que X estrella Y estrella Z será lo mismo que X estrella Y estrella Z. Esa es la pregunta, ¿cierto? O sea, si yo podré cambiar paréntesis. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué opinan que será asociativo eso, no? Sí, Veamos. ¿Cuánto da X estrella Y? Da X elevado a Y, ¿cierto? Así que X elevado a Y estrella Z sería X elevado a Y y después elevado a Z. ¿Están de acuerdo con eso, no? Ese sería el resultado de realizar las operaciones en el orden que me dice el lado izquierdo. Y esto es X elevado a Y por Z. Ahora acá, entonces acá no sabemos que son iguales. No sabemos que son iguales. Entonces hagamos acá, X estrella, Y por Z es Y elevado a Z. Francisco Lira, ¿cuál es tu pregunta? Profe, no entendí por qué elevó Z. Entendí por qué elevó I, pero no por qué Z. Ah, mira, la operación te dice, algo estrella algo es el que está a la izquierda
tómalo como base, que está a la derecha es el exponente, ¿cierto? Entonces cuando haces S, estrella S, en la izquierda se eleva a lo de la derecha y obtienes eso que está ahí. ¿Cierto? Es aplicar la definición de la operación estrella. ¿Se entiende? ¿No? Ah, ok, ok, sí. Pensé que solo se aplicaba con el X e Y. No, no, es un elemento. O sea, en realidad es, si quieres, es A estrella B, si tú quieres. A elevado a B, ¿cierto? Lo de la izquierda se eleva a lo de la derecha. Entonces, cuando yo digo lo de la izquierda, es cualquier cosa que está a la izquierda. Como esto que está acá. ¿Ya? Ya, profe, Bueno, gracias. y acá es X elevado a lo de la derecha. A eso. Entonces resulta que X elevado a Y elevado a Z ¿son iguales eso? ¿Serán iguales? No, no son iguales. Yo creo que no, ¿cierto? ¿no? Porque uno se multiplica elevado y el otro... Claro, o sea, para eso tendría que ser igual, y por Z debería ser igual a Y elevado a Z, y eso en general no se tiene. Por ejemplo, 2 por 3 es distinto a 2 elevado a 3, ¿o no? ¿Lo ven, o no? Sí. ¿Sí? Así que esta operación no cumple asociar. Do you see? Sí, profe. Profe. Perfecto. ¿Y esta cosa conmutará? ¿Conmutará esta cuestión? Veamos. A ver. Perdón, me olvidé. ¿Conmutará esto? ¿Es conmutativa? O sea, se tiene que X estrella Y dará lo mismo que Y estrella X. ¿Qué creen ustedes? Que Es no, decir, X elevado a Y será igual a Y elevado a X. Por supuesto que no, ¿cierto? ¿Qué me da un ejemplo que muestre que eso no es cierto al tiro? ¿Un contraejemplo? que la base puede ser completamente distinta y claramente si yo tengo la base y mi exponente, que son como lo mismo, pero contrarios, claramente nunca va a llegar a un igual. Claro, o sea, basta tomar, por ejemplo, 2 elevado a 3 es distinto a 3 elevado a 2, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo en que no ocurre. Un ejemplo que muestra eso. ¿Cierto? Porque 2 no es 9, perdón, 8 no es 9. Así que esta operación que me definieron no cumple, no asocia y tampoco conmuta. ¿Ya? Entonces, eso muestra que uno puede definir operaciones, pero el hecho de que cumplan todas las propiedades o no, ya eso es otro rollo. ¿Ya? Eso. Entonces, nos pidíamos esa que está ahí. Está bien. Ya. Hagamos otro ejemplo que está acá. Tenemos otra operación estrella nueva, que se define así. Entonces, vamos a hacer hagamos la hojita aparte. Entonces, tenemos A estrella B, se define como A más B más A cuadrado por B. A más B más A cuadrado por B. Entonces, ustedes saben que A cuadrado es A por A, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Para A y B reales. Entonces, vamos revisando lo que nos dicen. Primero, parte A determina si existe el elemento neutro para la operación. Ya, parte A. ¿Cuál sería el neutro? El neutro sería, ¿qué palabra? Llamemos E al neutro, o sea, al posible neutro. ¿Ya? Llamemos E al posible neutro. Entonces, ¿ese neutro qué debe ser? ¿Qué significa? Significa que si yo hago A estrella neutro, Debe ser un eso cero, para, ¿no, profe? No veamos, sería el 1, ¿no? busquémoslo, tratemos de buscarlo.
Entonces, si yo hago A estrella neutro, me debe dar el mismo elemento A, ¿cierto? Para todo A en R. Y también si hago E, o sea, el neutro estrella A, me tiene que dar también A, ¿cierto? Fíjense, el neutro tiene que ser neutro por ambos lados. ¿Ya? De hecho, ni siquiera la operación es conmutativa. ¿Alguien se da cuenta que la operación no es conmutativa, no? Sí. ¿Sí? Porque fíjense que acá, si yo intercambio A con B, en la suma no pasa nada, pero cuando hago el orden distinto, va a quedar el cuadrado va a quedar con el B en vez del A. Entonces ahí no hay no, nada que era igual, ¿se dan cuenta, no? Así que esa operación no es conmutativa. Ah, y estoy respondiendo a Cambia la B. totalmente. ¿Sí? Puede cambiar. O sea, esto no cambia. Lo que va a cambiar va a ser ese de ahí. Pero bueno, tratemos de buscar un neutro. Entonces sería A estrella E. A estrella, el que yo necesito que me haga la pega de neutro. Eso es A más E más A cuadrado por E. Y eso quiero que sea igual a A. Entonces, para que sea igual a A, si yo tomo E como 0 me funciona, ¿cierto? ¿Está bien o no? Sí, profe. Con C igual a 0 funciona. ¿Sí? ¿Lo ven? Con E igual a Sí. 0 funciona. Ahora, veamos acá. Quería E más A más E cuadrado por A. Y si E vale 0, ¿cuánto me da A también? Así que E igual a 0 funciona también. Entonces, implica que E igual a 0 es el neutro para la operación estrella. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos bien. No para todo eso, sí, puede haber alguna operación que sea diferente del cero, Ah, sí. ¿cierto? O sea, Ya, para la operación que me definieron, para extra, en particular, es el cero. con el cero gano, con el cero tengo. Ya, perfecto. Lo acabo de comprobar. Entonces, neutro tiene. Así que el neutro de la operación es efectivamente eso que está ahí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, E igual a 0 es el neutro para la operación nueva que me definieron. Segunda pregunta. ¿B será conmutativa la operación? Creo que ya tenemos como intuición de que no es conmutativa, ¿cierto? Yo creo que no. Es decir, A estrella B será igual a B estrella A. O sea, A más B más A cuadrado B siempre será igual a B más A más B cuadrado A. ¿Qué creen ustedes? No. Yo creo que no tampoco, ¿cierto? Entonces, veamos si lo fuera. Entonces, si lo fuera, sería A más B más A cuadrado B, sería igual a B más A más B cuadrado B, ¿cierto? Entonces, acá, ese término se cancela con ese, está bien, no pasa nada, y ahí fíjense que para cancelar ese término, no necesita decir nada sobre B y A, así que vamos bien. Entonces me queda A cuadrado B tiene que ser igual a B cuadrado A. Y acá viene el problema. Resulta que siempre, cuando tengo dos números A y B, A cuadrado B es igual a B cuadrado A. No. No, ¿cierto? O sea, basta tomar A como 2 de nuevo y B como 3. ¿Qué pasa acá? ¿Cuánto da ahí? Da 2 elevado a 2 por 3. ¿Ya? Y eso Igual 3 elevado a 2 por A. ya, Por 2. sería 9 por 2 sería 18, ¿no?
lo cual no se tiene, ¿cierto? ¿Lo ven? Entonces, la operación no es conmutativa. No es conmutativa porque existen elementos en los cuales el orden me entrega un resultado distinto. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O vamos bien hasta ahí? Lo estamos haciendo tranquilito, con calma, escribiendo todo. Insisto, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no se entienda? Por favor, me lo comunican, ¿ya? Ya, entonces hicimos la A, hicimos la B. C. Resuelva si es posible x estrella 1 igual a 0. Ya, ¿qué significa eso, resolver eso? Yo lo voy a explicar al tiro. Entonces esto es resolver. Entonces, ¿esto qué significa? Significa es buscar los x tal que x estrella 1 igual a 0. Eso significa. O sea, resolver es como una ecuación, es decir, buscar los x tal que esa expresión que está ahí me da igual a 0. Bueno, por definición, x estrella 1 es x más 1 más x cuadrado por 1. ¿Está bien eso? Es a cuadrado más b, así que está bien. Esa es la definición. Así que eso me da x más 1 más x cuadrado, ¿cierto? Hasta ahí, ¿confirman que eso me da? Eso es lo que a mí o sea, les da lo mismo que a mí, ¿o no? ¿Hasta ahí? Seguro. Profe, ¿Mm? ¿duda siempre va a ser solamente como con A y B o en algún momento vamos a ver con 3? Ah, perfectamente te pueden definir una operación que involucre tres variables. Ah, ya. No, no, no cambia. Pero ¿sabes qué? Las operaciones son binarias, ¿cachai? Las operaciones son entre dos números. Ya. Eso. Entre dos números. O sea, si tú colocas 3, lo reduces, no sé. O sea, estamos trabajando en una dimensión. Ya va. O sea, pueden haber operaciones, claro, pueden. Pero por ahora la operación es binaria, o sea, entre dos números. Ya. Así que eso, entonces ahora buscamos los x en R tal que 0 es igual a x más 1 más x cuadrado, que es lo que me pide esa ecuación, ¿cierto? Es exactamente eso. Ya, y esa es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Es una ecuación cuadrática, ¿no? Sí, Así que lamentablemente habrá que acordarse de la fórmula del colegio si es que para encontrar las raíces. Aunque en realidad igual es más fácil, pero bueno, hagámosla igual. Entonces tenemos la ecuación x cuadrado más x más 1 es igual a 0. Fíjense que esto es igual a... no, mejor no. Hagamos la forma... Hagamos la forma... No, no, profe. Dime. ¿Perdón? ¿Sí? Perdón, alguien participó. ¿Qué me quería decir? ¿No? Ya. Entonces, ¿cuál era la raíz? La raíz de la ecuación eran, si es que existen, son 2, x1, x2, era menos b, que sería menos 1, más menos b cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 1, dividido en 2 por 1. Eso me da menos 1 más menos raíz de 1 menos 4 raíz de menos 3
Partido en 2. Ya. ¿Y a qué problema llegué? Que el 3, o sea, el -3 no tiene raíz exacta. Menos 3 de No raíz es una exacta. solución real. Claro, yo creo que el problema es otro. Yo creo que la raíz de número negativo no está definido en los reales. Claro, sí, Entonces, eso. entonces esto no pertenece a R. Entonces la conclusión es que eso que está ahí, esa ecuación, no hay ningún X que haga cierta esa ecuación, así que esa solución no tiene, esa ecuación no tiene solución. Esa es la conclusión. Entonces la conclusión es que X Profe, una estrella pregunta. 1, déjame Si terminar. realizamos, Ya. Tu pregunta era si realizamos. si realizamos la operación mediante factorización, yo creo que sería mucho más fácil, ¿o no? Tú dices acá. No, en la que estábamos haciendo recién, en vez de hacer la ecuación cuadrática, pues hacerla por factorización. Ah, claro, o sea, tú haces esto, o sea, dices que esto es X más 1/2 más 3/4, ¿o no? ¿Eso? ¿O no? No exactamente, pero era, era hacer el X más tanto, X más tanto. No sé, Ah, pero no sé cómo se llama esa factorización. es que ahí no vas a poder hacerla porque tú tienes que buscar dos números que multipliquen 1 y te sumen 1. Mm, entonces sería 1. No, pues No, 1 y pero el no se otro, puede, no se puede. ¿cachai? Que No, no se podría. pudiste, ¿cachaste, no? Entonces, la factorización, la Mm, que tengo, ya, mira, sí, ahora, lo que yo escribí ahí me dice que ese número nunca es 0, ¿cachai, no? Porque es un cuadrado positivo más un número positivo, entonces eso nunca es 0. ¿Mm? Entonces esto nunca se tiene. Entonces ahí solamente con hacer la factorización, pues, por así decirlo, puedes llegar a la conclusión que llegaste con la fórmula cuadrática. Claro, o sea, esto que está acá es compatible con esto, ¿cachai? O sea, me dice que no tengo raíces reales que me factoricen esa ecuación. Claro, y de Eso las dos formas está demostrado. claro, o sea, de las dos formas llego a la misma conclusión. Eso pasa cuando el discriminante es negativo, entonces se puede ver fácil, no es necesario seguir resolviendo. Pero lo hicimos, ¿no? Ahí calculamos discriminante, ¿no? Claro. O sea, eso que hicimos ahí de colocar esto y dividir por eso no implica un esfuerzo adicional para nada, yo creo. Ya. Muy bien. Así que eso, así que la pregunta C está ahí. Ya, la D. ¿Había otra, no? Sí. Dice, determine si uno tiene inverso según la operación estrella. Ya. Entonces, coloquemos este color. D. Entonces, 1 tiene inverso según la operación estrella. Esa es la pregunta. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que X por 1 debe ser igual a ¿quién? Al neutro, ¿cierto? A 0, que es el neutro. Pero la operación no era conmutativa, ¿no? Claro. Ah, no, pero veamos, a ver, veamos. Acá, esto es X más 1 más X cuadrado por 1. Y la otra es 1 estrella X, que es X más 1 más 1 cuadrado por X. Esta cuestión tiene, la pregunta, de acuerdo a lo que yo sé de toda esta cuestión, la pregunta está mal formulada.
porque aquí la ecuación x estrella 1 y 1 estrella x son distintas, ¿se fijan o no? Por un lado tengo x más 1 más x cuadrado, y por otro lado tengo x más 1 más x. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? Como la operación no conmuta, debería buscar como neutros para operaciones distintas. O sea, perdón, no para operaciones distintas, para expresiones distintas. Eso es. Ya, pero veamos. Primero, aquí tengo la definición de la estrella, me dice que es x más y, o sea, es x más 1 más x cuadrado por 1, ¿cierto? Y eso es igual a 0. O sea, ¿existe x tal que eso es igual a 0? No. ¿Por qué no? Porque eso es justo la parte anterior, Lo ¿cierto? hicimos recién. Lo hicimos recién, justamente. Entonces, recién lo hicimos. O sea, ¿qué pasa si hago 1 estrella x al revés? Porque acuérdense que como la operación no es conmutativa, aquí vimos, x estrella 1 no es lo mismo que 1 estrella x. Así que veamos el otro orden, ¿ya? El otro orden es 1 estrella x. Entonces, 1 estrella x es 1 más x más 1 cuadrado por x. ¿Están de acuerdo, no? Con eso. Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Ya. Y esto me da Sí, 1 más x, es decir, me da 1 más 2x. Y esto si lo igualo a 0, ¿qué obtengo? ¿Cuál es el x? Menos medio. Menos medio. Entonces implica que x vale menos submedio. Entonces, como la operación no es conmutativa, es algo medio patológico, no tengo neutro para 1 por la izquierda, pero sí tengo neutro para 1 por la derecha. No sé si lo ven. O sea, perdón, inverso. Entonces, inverso por la izquierda funciona. Y acá no tengo inverso por la derecha. Eso es. Y lamentablemente cuando la operación no conmuta, en muchos casos hay que buscar inverso por cada lado, pero yo creo que este ejemplo no nos va para eso. O sea, este ejemplo, lo que querían hacer en la parte de decir que no nomás, y lo que dije yo fue totalmente adicional. Pero quería que se dieran cuenta que si lo hubieran puesto al revés, hubiéramos encontrado un 1, o sea, un inverso. Eso es lo que se dan cuenta, ¿no? Si hubiéramos colocado la operación al revés, hubiera encontrado el inverso menos un medio. Eso quiero que me confirme que si lo entienden o no. ¿Podría como repetirlo un poco? Como para Mira, definir unas dudas. cuando te dicen x estrella 1 igual 0, te lleva una ecuación cuadrática que no tiene solución, ¿cierto? Sí. Entonces, encontrar el inverso de 1 cuando colocas el inverso a la izquierda, no hay. ¿Y qué dije yo? Que si hacemos la operación al revés, 1 estrella x, y encuentro el inverso colocando el inverso por la derecha, sí obtengo. O sea, sí obtengo un x que me hace eso igual a 0, que es 0 nuestro neutro, bueno, es nuestro neutro. ¿Y eso por qué ocurre? O sea, ¿por qué ocurre que para un lado tengo neutro, o sea, para un lado tengo inverso y para el otro no? ¿Por qué ocurre ese fenómeno patológico? Porque la operación no es conmutativa, por eso. Con la operación no es conmutativa, cambiar el orden te da un resultado distinto. Eso es. Entonces, en este tipo de operaciones raras, puedes tener inversos por un lado y para el otro lado, y puedes no tener para ninguno de los dos lados. Eso es. ¿Ya? Ya, Eso es lo que pasa. Listo. Así que hicimos la clase enterita. Nosotros comenzamos a las 9:35 y terminamos a las 10:45, ¿me confirman o no? sí. ¿Sí? Ya. Entonces, señor Iker, por favor, ¿está presente ahí? ¿Está atento? Señor Iker. Oh, no está Mr. Iker. Por chat es suficiente.
Uy, Iker no está pescando, cabrón. Iker, llámenlo. Profe, lo siento, es que se me estaba cayendo un poco. ¿Qué dice, profesor? Sí, que detenga la grabación ahora, por favor. Eso Ah, ya. ¿Lo hizo?